¿Pero está pasando al otro aula? Me quedo acá, me quedo acá. Ahí está. Bueno, como decía Pablo, nosotros vamos a intentar dar un aporte y de alguna manera también conceptualizar de qué se trata Introducción a la Materialidad en función del desarrollo del ciclo lectivo que ustedes están pronto a comenzar en los próximos días. Nuestro aporte tiene que ver con aquel enunciado que está en el borde superior a la izquierda, que tiene que ver con pensar la luz, la percepción, las operaciones, pero sobre todo el rol de la materia en la definición del espacio, en el aporte al espacio, en la expresión del hecho arquitectónico. Y probablemente en esa imagen a ustedes les parezca una cuestión ya básica en función del avance que tiene el curso introductorio, pero yo lo planteo desde el punto de vista de pensar un espacio elemental, constituido por esos planos, que son planos que ustedes ya manipulan, ya trabajan, con los cuales diseñan, que son esos elementos horizontales y esos elementos verticales que cumplen la función de conformar un espacio. Que si uno imaginara una tapa en el frente, no sería otra cosa que una caja cerrada, pero no dejaría de ser un espacio. Y la persona que está involucrada en ese espacio, la mejor o la mayor información que nos brinda es poder entender la diferencia entre el estar afuera o el estar adentro de ese espacio. Pero a la vez ese espacio, que son planos, aún no dan ninguna información de cuál es su dimensión material. No sabemos de qué se tratan esos espacios en términos de materia. Son simplemente elementos que lo constituyen, pero no tenemos ninguna información de cuál es la dimensión material que le aporta alguna condición a ese espacio. Ahora bien, esos elementos, esos planos, a través del ejercicio de poder estudiar posibilidades espaciales, son exactamente o muy parecidas la cantidad de planos y la posición de las cuales con un determinado desplazamiento se van generando condiciones totalmente diferentes a las que veíamos anteriormente. Anteriormente veíamos una persona adentro y veíamos que eso era la única información que teníamos. Sin embargo, con ese corrimiento de esos planos, con esos desplazamientos, empiezan a aparecer estas cuestiones que nosotros, desde que llegaron el primer día a la facultad, les decimos, nos interesa pensar el espacio y cuáles son las características del espacio y qué espacios se conforman a través del movimiento de cada uno de esos elementos. Entonces esos elementos que vimos en la primer diapo ya no conforman una caja, conforman un plano horizontal que lo entendemos como un piso, conforman un plano superior horizontal que al tener un desplazamiento permite el ingreso de la luz y la relación de las perspectivas de las personas hacia afuera, con el plano vertical trasero y ese desplazamiento conforma un lugar que es exterior, pero que encuentra un límite para definir cómo se conforma ese espacio. Encuentra espacios que no están definidos si son adentro o son afuera, que son espacios intermedios, y esa manipulación de esos elementos empiezan a jerarquizar el espacio que previamente lo podíamos entender como una situación elemental que era una caja. Ahora bien, ¿qué no cambió de la imagen anterior aún? Que no tenemos ninguna característica material de cuál es la expresión, cuál es el lenguaje, cuál es el aporte, y a la vez tampoco una situación que probablemente todavía no se han involucrado o están a punto de involucrarse. ¿Cuáles son los elementos de sostén que permiten el equilibrio de cada una de las partes y permiten el equilibrio del todo? Estas primeras manipulaciones, por ahora,
nos jerarquizaron el espacio, nos dieron características espaciales diferentes a la caja cerrada que veíamos hace un par de minutos. El pabellón de Barcelona, en realidad el pabellón alemán en Barcelona, que diseña Mies, tiene mucho de esas características de que los planos verticales y los planos horizontales jerarquicen y definan un espacio. En este sentido, el pabellón destinado a exposiciones, si ustedes vuelven a la imagen que vimos anteriormente, existe justamente el desplazamiento de esos planos perpendiculares entre sí, comprendidos entre el plano horizontal y el plano vertical. El plano horizontal superior y el plano horizontal inferior. Ahora sí, ¿qué es lo que cambió con respecto a lo que veíamos anteriormente? Acá sí hay una dimensión material de cuál es el material con el cual se expresa el hecho arquitectónico. No es un hecho abstracto la definición de cada uno de los planos. Aparece un material que tiene una característica, que tiene una función, que tiene una expresión, que tiene un lenguaje, que tiene una posible funcionalidad, y de alguna manera esa manipulación de ese espacio me puede de alguna manera ayudar a interpretar o a diseñar probablemente una de las obras de arquitectura más emblemáticas y más reconocidas en el mundo, diseñada por uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna. Esta interpretación, entiendo de que de alguna manera han empezado a trabajar y a graficar lo que ustedes proyectan o imaginan, es la distribución de lo que empezamos a denominar y sistemáticamente van a empezar a escuchar la planta de arquitectura. El poder leer arquitectura a través de un dibujo, en este caso, esta gráfica responde a una condición de planta. Y si volvemos a la segunda imagen en donde se desplazaban esos planos verticales, empezarán a ver cómo esa misma situación se repite acá. Empiezan a ver que esa característica material que veíamos en la imagen del pabellón, hay distintos espesores. Hay elementos verticales que tienen un espesor, hay elementos verticales que tienen otro espesor, tienen otro grafismo con el cual están representados, pero a la vez lo que no vimos, o lo que no se le pudo probablemente prestar atención en la imagen anterior, aparecen 8 puntos que se diferencian de las líneas. ¿Los ven? ¿Los ven? ¿Los ven? Ahí está. Esos puntos que no hablamos, que no los mencionamos, son los que decía anteriormente, los elementos que trabajan dentro del sistema de estructuras que tienen que ver con la dimensión material porque son las columnas que me permiten sostener el plano horizontal de la cubierta de techo. Mientras los elementos líneas, los elementos planos, son los que me conforman el espacio y se transforman en elementos que constituyen la envolvente. En esta imagen, desde el interior, es muy parecida o tiene muchas similitudes con la segunda imagen que vimos. Las características del espacio, pero aparece sobre todo la condición de cuál es el material con el cual se expresa esa arquitectura. Aparece el mármol, opaco, duro, frío, aparece el vidrio. ¿Cómo aparece el vidrio? Aparece transparente, pero también aparece translúcido. Aparece transparente cuando necesita una clara relación con el exterior. Aparece translúcido cuando tiene un límite con ese fondo, pero ese fondo atenúa la condición de la luz. ¿Cómo aparecen esos planos verticales transparentes? ¿Son siempre fijos? No necesariamente. En algún momento están fijos, en algún momento son corredizos. Cuando son corredizos y se desplazan, permiten que la relación entre el interior y el exterior fluya de mejor manera y se empiece a confundir la relación del espacio interior, el espacio intermedio y el espacio interior. Y ese espacio en donde la luz también tiene su rol, no necesariamente se define y exclusivamente en los espacios interiores.
En el pabellón de Barcelona se da esta condición de expansión del pabellón a un espacio en donde la materia también está de alguna manera exponiendo en esta imagen el aporte del agua en su rol de estar reflejando una cierta condición, como también la de la luz a través de la radiación solar, espejando sobre el agua esa condición del plano que le da inclusive hasta una altura, le parece darle una altura mayor que la que el propio plano tiene. El rol de la luz, el rol de entender a la luz como materia, el hecho del reflejo que puede generar esa situación y la conformación de un espacio que no necesariamente siempre se trata de un espacio interior, sino pensar las condiciones de espacio interior, intermedio y exterior. Ahora, muy rápidamente, son 2 o 3 imágenes, pero para que poder completar este criterio de lo que significa la materia en el sentido de la dimensión material de la obra de arquitectura y la luz. Esta es una pequeña capilla que hace Nicolás Campodónico en Córdoba, que no me quiero correr de la cámara, pero si ustedes ven esas 2 líneas curvas, son las 2 líneas curvas que enmarcan una especie de patio de ingreso que dentro de ese bosque en donde está implantada la capilla define un espacio intermedio en donde la capilla es solamente la continuidad de este gran muro con distintos espesores que da lugar al espacio interior en donde se conforma la capilla. La situación de recorrido de las curvas es la que me permite llegar a la parte inferior y definir el único ingreso a la capilla. En corte, estos planos curvos tienen esta altura para definir ese patio y la altura de la capilla tiene esta jerarquía. En planta se ve un espacio prácticamente cerrado en todo su perímetro salvo el ingreso. En el corte, la condición de masa de esos muros también da una sensación de un espacio cerrado en sí mismo con prácticamente nula relación con el exterior. Cuando uno ve el corte en el otro sentido de esa capilla tiene una mínima abertura con respecto al patio y una clara abertura para poder captar la radiación solar y la iluminación que le va a dar razón de ser a la constitución de ese espacio interior. Probablemente en este tipo de información aún no se comprenda. Estos muros bajos continuos de ladrillos son los que constituyen ese espacio intermedio. La capilla es el volumen que empieza a tomar esa entidad vertical y que tiene la abertura sobre el nivel de piso, en esa característica de relación con el exterior en la parte inferior del espacio. Ahora bien, la capilla, lo que probablemente si no la conocían, no imaginaban, la condición de la abertura en diagonal, en la parte superior, es lo que me va a permitir que deje de estar constituida o entendida a priori como un espacio oscuro en función de la masa que genera el ladrillo y de la continuidad del ladrillo en ese perímetro, haciendo la razón de ser de esa capilla la iluminación cenital, el rol de la luz sobre la materia y la evidencia de estar proyectando debidamente estudiada la cruz como sombra, como aporte también de materia en el interior de la capilla. Yo para terminar les voy a mostrar un video de menos de 1 minuto que expresa cómo funciona la capilla en términos del rol de la luz y la materia, y luego continúa Matías con la segunda parte de la charla.
Muchas gracias. Buen día, ¿cómo andan? Em, Hablamos de percepción, hablamos de materia y dentro de esa materia hablamos de la luz. Y tendríamos que definir qué es la luz. Desde la física y sus ramas de la óptica la podrían definir con total precisión, pero a nosotros nos interesa entender la luz desde la arquitectura. Y en las infinitas frases que se han escrito intentando definir la relación entre la arquitectura y la luz, Campos Baeza, un arquitecto contemporáneo, la define como el material más lujoso que al ser gratis no lo valoramos. Definición que primero parte de entenderlo como un material, un poco lo que decía Gustavo, es material de estudio, es material de proyecto de la arquitectura. Y al mismo tiempo es intangible, es decir, lo vemos, lo apreciamos, pero no lo podemos tocar. Y no tiene una forma, no tiene una dimensión. La arquitectura le termina dando dimensión, por ejemplo, en este juego de contrastes entre luces y sombras, o lo que pasaba en la capilla de Campodónico. Esta frase tiene su germen en una frase ya bastante trillada de Le Corbusier, que define la arquitectura como el sabio juego de los volúmenes incididos por la luz. Y justamente tiene que ver con esto, con que la luz es reveladora de las formas. Es decir, nosotros percibimos el espacio porque existe la luz revela la forma del espacio, y ahí entra esa dialéctica entre lo tangible y lo intangible. Lo intangible de la luz, lo tangible del espacio, pero al mismo tiempo cuando la luz empieza a tomar forma dada por la arquitectura. Y la percepción nos permite entender las características de ese espacio, es decir, el alto, el ancho, las profundidades. También entender sus materiales, si tienen textura, tienen color, si es un espacio luminoso, si es un espacio oscuro. Y entre esa oscuridad y esa relación entre las luces y las sombras, lo que se genera es una atmósfera espacial que el usuario, a través de sus sentidos, percibe. La luz nos permite ver, pero también empiezan a entrar en juego otros sentidos, como el olfato, el ruido, perdón, el oído, etc. Y ese espacio se empieza a definir un poco con estas operaciones que ustedes empezaron a hacer y que Gustavo sintetizaba en esos dos primeros gráficos, ¿no? Operaciones en la dirección horizontal, en la dirección vertical, con planos que tienen una dirección horizontal, otros vertical, que son los elementos que terminan de componer el espacio y que le dan forma a la arquitectura. Y como elementos que componen la arquitectura, son de un material determinado. Y ese material construye el espacio, caracteriza el espacio, le da forma, lo hace posible, y lo hace posible también entendiendo otro elemento intangible, como es la gravedad. Esos materiales permiten que el espacio se sostenga y no se nos caiga sobre la cabeza. Y esas operaciones que partían de entender este primer espacio muy primitivo, cuatro planos que definen un espacio estático, simétrico, que no tiene ninguna tensión, al aplicar cualquier operación desplazando los cuatro elementos que lo componen, esas tensiones espaciales cambiaban. Es un poco lo que mostrábamos en el segundo gráfico de Odone. Y si además de esos corrimientos uno empuja esos planos, los quita del límite primitivo que tenían cuando componían la caja, ya el espacio es completamente dinámico, y además si esos espacios empiezan a aparecer ocupados por otros elementos verticales, nosotros podríamos sostener una cubierta y descomprometer a esos planos de sostener el espacio. Es decir, hay un elemento que sostiene y un elemento que cierra o encausa el espacio. Un poco lo que pasaba en el pabellón de Barcelona. Los 8 puntos sostienen, los planos encausan el espacio. Y ahí el espacio cambia y la percepción del mismo cambia. En el dibujo de la izquierda, uno está dentro o fuera de la caja arquitectónica. Es taxativa la relación. La relación que uno tiene con el exterior siempre es a través de un agujero, un vano que tiene el plano. En cambio, en el esquema de la derecha, ya esa relación entre interior y exterior se diluye, se vuelve confusa. Ya la relación con el exterior y el interior en esa difusión no se hace a través de un vano en el plano, se hace a través de la ausencia del plano. Un plano se corre para dejarme ver, mientras otro plano se corre para ocultarme algo que pasa por detrás de él.
Esas operaciones espaciales y las que están haciendo ustedes son posibles a partir de los sucesivos estudios que hizo Le Corbusier a principios del siglo XX, manipulando los nuevos materiales y las nuevas tecnologías que iban surgiendo. Y lo sintetiza en este esquema que denominó sistema dominó. Su nombre viene de domus, que es casa, que es como lo más primitivo que necesitó el hombre para habitar, y la innovación, es decir, la necesidad constante de buscar cómo va a ser los nuevos espacios a partir de los nuevos materiales que surgen a principios del siglo XX. Y ese es un esquema muy básico de 3 planos sostenidos por 6 puntos de apoyo. Una vez que yo defino quién sostiene, todo el resto cierra el espacio. Es decir, acá Le Corbusier lo que hace es una primer división de los materiales. Los materiales que van a sostener el espacio y los materiales que solamente lo van a causar, lo van a cerrar. Lo van a cerrar para darme confort o simplemente para darme cobijo. Estas 2 obras, sus proyectos, su manera de manipular el espacio, su manera de construirlo, parten de estos conceptos de entender que parte de los materiales sostienen y otros solamente cierran. La de la derecha es una vivienda del propio Le Corbusier y la de la izquierda es una vivienda de Mies van der Rohe. Obviamente las dos parecen muy distintas, pero en su esencia están pensadas bajo los mismos parámetros. Esto de separar la estructura y el cerramiento. Aguantame con el show del banquito, gracias. Mientras la casa Farnsworth de Mies van der Rohe, el acero define un esqueleto estructural, uno puede ya empezar como también a darle características perceptuales al espacio y también características que pueden ser muy subjetivas. Uno le ve como una obra más industrial, ¿no? Hay una relación con el entorno de no tocarse, es decir, el elemento que sostiene me permite generar un plano horizontal que se despega del cero, es el mismo elemento que además me permite sostener una cubierta, y el resto es todo cerramiento. El resto es vidrio, no sostiene. El vidrio ya, por sus características obviamente mecánicas, es un elemento que no podría sostener, pero además es un elemento transparente. Entonces, la percepción que yo tengo de este espacio es la total transparencia. Y ahí empiezan a aparecer otros atributos que uno le da a la percepción del espacio. Uno puede decir, bueno, la casa flota, es etérea, es liviana, es diáfana, es transparente. Podría decir, es fría por ese lenguaje más industrial y más acerado que tiene, pero al mismo tiempo, ese acero es un material que es pesado, pero visualmente parece liviano porque se transforma en unas líneas muy delgadas en ese espacio. Y cuando la luz impacta en este espacio, al ser transparente, obviamente, lo baña por completo, pero uno la empieza a ver como una vivienda lisa, delgada, muy regular. En cambio, en la casa Mates de Le Corbusier está hecha de piedra y madera. Y uno podría decir, bueno, pareciera más artesanal. La relación que tiene con el sitio es como más del propio sitio, se ve como más vernácula. Es una casa que es densa, apoya, porque la piedra apoya, porque la piedra está conformando un muro grueso, ancho, que además tiene sus características constructivas, tiene su rugosidad. Uno podría decir, bueno, es pesada, es maciza, es densa, es cálida, ¿no? En este juego de el color de la madera y el color de la piedra. Y estos son elementos que a la vista son pesados, pero también son pesados en sí. Entonces, ya esta casa, cuando la incide la luz, empieza a ser una casa rugosa, áspera, hasta irregular. Esta manipulación espacial y esta manera de poder proyectar el espacio y de poder percibirlo por el usuario y por el propio proyectista, en este caso ustedes, Le Corbusier termina de plasmarlo en estos 2 gráficos que un poco terminan de cerrar la síntesis del sistema dominó que él plantea. Y frente al proyecto clásico de la izquierda, donde el espacio estaba conformado por muros, la percepción que uno tenía del espacio era una secuencia de una sala en la que uno se comunicaba a través de la otra a partir de un vano, de una puerta. Entonces uno iba de una sala igual a otra sala igual, a otra sala igual, y todas las plantas de esta vivienda eran iguales.
Mientras tanto, en el proyecto moderno, en base al sistema dominó, ya la relación esta de un cuarto pasando hacia otro cuarto se diluye. El espacio empieza a fluir, uno empieza a pasar de un espacio al otro a partir de una transición paulatina de espacios. Ya las plantas no se parecen unas a otras, cada planta se resuelve en función de las actividades que uno desarrolla: dormir, comer, estar, leer. Y todo gracias a empezar a entender que por un lado hay un elemento que sostiene y por otro lado el resto de los elementos solamente en causa del espacio. Y esto es un poco de lo que va a hablar Laura a continuación. Gracias. Hola, voy a subir al primer escalón, si no los veo. Buen día, bienvenidos. Aquí estamos en la mejor facultad no, y una de las más lindas, seguro. Después del relato riguroso de los compañeros de otras cátedras, de las otras materialidades, vamos a bucear un poquito en algunos conceptos que tienen que ver con la luz y el tiempo. La luz y el tiempo son dos materiales imprescindibles de la arquitectura. Necesita luz y necesita tiempo. El tiempo la impacta, el tiempo la define y la luz la hace existir. A todos nosotros, va. Y me gusta arrancar por el principio de la luz, la definición original y revolucionaria de la luz, que fue en ese ámbito cueva, que fue absolutamente natural. Pero el fuego, la aparición de la luz y el fuego cambió y revolucionó la vida de ese hombre, que le permitió cambiar de sentido nómada de vida a una vida sedentaria, que le dio espíritu, que le dio hogar, ese hogar que es el fuego, que significa el encuentro digamos, y la capacidad de quedarse y permanecer. Esta es la gran primera aparición de la luz, de lo cual podemos sacar como las condiciones básicas de la luz, que muta, mueve, es intangible, marca el tiempo y además significa. La luz usada en la arquitectura busca producir emoción, busca producir vida. No es solo iluminar para ver, sino es iluminar para vivir. Y este es un primer ejemplo de pétreo, tal como la cueva, pero construido por el hombre, que es un edificio en Roma del siglo III, que es el Panteón. El Panteón es una obra magnífica de piedra, pero además hace un esfuerzo tecnológico enorme, que es hacer un óculo allá arriba, con el solo efecto de dar vida y emoción a ese espacio. Digo, el esfuerzo tecnológico y de sentido de búsqueda de la luz, con un sentido espiritual y trascendente. O, muchos años después, este es Peter Zumthor, un arquitecto suizo maravilloso, busca el mismo efecto que aquel panteón del siglo III, con una planta absolutamente hermética y cuevosa, corte, y busca el óculo y la luz. Fíjense qué distinta la textura y la búsqueda y la impresión de esa luz en un ámbito absolutamente cerrado, al que también es una iglesia. Chapelle le llaman. O Gehry, allá vemos lo que es el corte con el rigor que nos contaban los compañeros. Es difícil leer aquel corte, ¿no? Ese es Gehry. Gehry, que genera un ámbito absolutamente moderno
estaba buscando el sentido, esta obra es el arte, es un centro cultural que busca impactar de otra manera, pero el sentido y búsqueda de la luz es el mismo. Es celestial, es exterior, es vertical. Los materiales, aquella obra pétrea y monolítica que era el Panteón, o la obra de Sumter que era de madera quemada, un artificio tecnológico muy particular. En el caso de Gehry, ahora en la actualidad contemporáneo, cuenta con hormigón, materiales, hierro, que le permite altura y jugar con la luz de una forma mucho más variada y diversa, pero el efecto y la búsqueda es la misma. La luz define a la materia, define los límites de la materia y le da forma. No hay otra manera. Digo, encontramos infinitas maneras en la arquitectura, no sé si infinitas, unas cuantas maneras de trabajarla dentro de la arquitectura. Ya lo tenemos a Mies, con lo que contaban los compañeros, o la iglesia y el vitró, o el vitró y el rosetón del Renacimiento, o la torre limpia y la búsqueda vertical de otra manera y con otros materiales. Materiales que le permiten altura y volar en lo alto, y la luz siempre jugando su rol fundamental, que darle sentido a la obra. Este es un fragmento de Le Corbusier. Fíjense cómo trabaja con luz y sombra para darle a los materiales un lenguaje y una expresión que es necesaria. Esto es trabajar con la luz, esto es verla en el diseño, esto es aplicarla, esto es entenderla. O la textura de la transparencia. Primero tiene que haber un relato, tiene que haber una intención para con esa luz, para poder jugar con ella. La luz es intangible y la podemos usar, la podemos manipular de alguna manera con los materiales y con el espacio. El tiempo marca el tiempo, la luz muta. Nos da la mañana, nos da la noche, nos da las distintas estaciones. Y en el pabellón, en la casa de Mies van der Rohe, digo, fíjense cómo la valoración del tiempo impacta y define a esta obra, que también explicó Gustavo. No es la misma, pero es parecida. La noche. Fíjense lo que fue el día donde valía la estructura total de la casa, y la noche es el interior. Lo que vale, desaparece es el exterior y vuelve a aparecer el interior. Estas visiones, cuando uno proyecta, son fundamentales, porque esto va a ocurrir y hay que sacarle partido y poder hacer uso de esa magia. O en el otoño, que se ve de una manera, o el verano, que no la tengo, pero se ve de otra. Intangible, no se toca, pero produce percepción. La percepción en nuestro oficio o en nuestra profesión es fundamental trabajar con ella. Y las cantidades de las cosas, las percepciones que se puede generar entre la materia y la luz y la percepción. La luz acaba jugando un rol que elige el diseñador. El ritmo, el espacio, la confluencia, allá, el pasaje. Y la luz es el material más fluido, mutable que tenemos para trabajar. Esta es una iglesia de Tadao Ando. Veíamos la que presentaba Gustavo. Tadao, con mucha sencillez, en el atrio y en el final de la obra presenta una cruz transparente de luz. Los arquitectos, además, nos gusta además, jugar a la interdisciplina. Hay disciplinas
que nos enseñan. Los arquitectos somos muy interdisciplinarios. Miramos la fotografía. ¿Cómo no nos va a enseñar la fotografía a darnos ejemplos de luz? Donde el cuerpo gravita, donde el cuerpo es capaz de flotar. Eso en la fotografía. Aprendemos. La escena teatral es un ámbito de luz, espacio, libreto, historia, cuento, que se apoya fundamentalmente en la luz. Donde hay una cosa que también es importante que aprendamos, la percepción del espectador. Cada uno de nosotros es un espectador distinto. Cada uno de nosotros tiene una emoción distinta para poder absorber y vibrar con una obra. La escenografía es un ámbito... Algo me pasó, ya voy. ¡Ay! Estoy encerrada. ¡Socorro! Gracias. Adolf Appia es un escenógrafo tipo el Le Corbusier del teatro, así lo digo. Porque el teatro en la época clásica tenía un punto de fuga, una escena simétrica, y Adolf Appia revoluciona el espacio. Empieza a jugar con el movimiento, la luz y el cuerpo. Entonces dice, es la oposición del cuerpo la que otorga vida y escala a la forma inerte del material. Esto vale para nosotros. Es nuestro cuerpo el que en movimiento le da vida y espacio y escala a ese material. Es el hombre el que le da escala a la arquitectura. Cuando el hombre la vive y la mueve, se vuelve un espacio viviente. El material es inerte y estático. Adolf Appia. Otra vez, me enganché. ¿Eh? Sí, pero como viste, estoy acá. Gracias. Esas son unas escenas de Appia y de escenografía. Fíjense, la manera de concebir el espacio de esa obra es absolutamente diferente a lo que era previamente el espacio clásico del teatro clásico, digamos. Valora el hombre y el movimiento. Esto se conjuga mucho con la arquitectura, por eso digo que es el Le Corbusier del teatro. ¡Ay, Dios! Matías, por favor, quédate al lado mío. No, pero ahí te fuiste para atrás. Y la arquitectura también necesita un relato. Hay un relato. El hombre entra, se encuentra con un lugar, dobla, mira. Digo, hay un libreto para con la arquitectura. Por eso lo compaginaba con el tema de la escenografía. Este señor mexicano de Guadalajara encuentra un punto de luz justo que le da magia a ese espacio que está creando. Hay un momento justo para ese rayo de luz sobre ese espacio que está generado. Esto es atención y manejar el material. Vamos a ver si no lo pifio. Ah, bueno, Matías. Quédate conmigo, Matías. No sé, qué sé yo. Bueno, y este es Le Corbusier, que también generaba un espacio escenográfico en una de sus grandes obras, que la vemos allá arriba, que se llama Ronchamp. Fíjense la manera diferente, digo, en un lenguaje racionalista, con colores primarios, en una etapa corbusierana
de encontrar, fíjense lo que hablamos de la cueva, digamos, la luz cenital. Esto es cueva, es una iglesia, pero además con un sentido pictórico y lumínico muy particular de ese movimiento que generaba Corbusier. El hormigón le da la plasticidad posible para generar este tipo de eventos espaciales. Ahí voy. Hola, hola. Ah, estoy tocando el otro. Pero qué barbaridad. La pintura. Sí, ahí me di cuenta cuando me dijo. La pintura y la luz es absoluta, digamos, los arquitectos debemos transitar por todas estas disciplinas para poder entender el sentido de la luz. Goya, que en un acto tremendo del fusilamiento del 3 de febrero, ilumina ¿qué? La camiseta, el dolor. El uso de la luz en la obra es central cuando apuntan a la víctima. El cine, fundamental, digo, es una interdisciplina que nos enseña absolutamente el manejo de la luz, el tiempo, el libreto, la escenografía, todo. Esta es una obra Nosferatu de principio de siglo, una de las primeras obras cinematográficas. Digo, es interesante y es interesante que la vean. Cómo el Señor, con luces y sombras, cuenta una historia terrible y la podés entender, muda, solo luces y sombras, desarrollando un texto. Forma parte de la historia. Las maquetas. Es importantísimo trabajar la luz y la sombra en las maquetas, que le dan profundidad, que le dan textura, que le dan colores. Entonces, digo, para cerrar, la luz remarca los valores de la sombra como el ritmo, el tiempo y la escala. 3 valores fundamentales en la arquitectura. La luz exacerba el juego con la imaginación, se trabaja con la imaginación y la luz. Necesitamos sentirnos que somos parte del espacio para habitar, gracias a la existencia de la luz. Por eso estamos. Límites, colores, orden, movimiento. El fin último y primero de la arquitectura. Chicos, muchas gracias por la atención.